Tenemos en la línea y mucho agradecemos nos tome la llamada el doctor en Derecho de Seguridad Nacional y especialista en Derecho Aeronáutico, Rodrigo Soto Morales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues la discusión nacional en estos momentos ya no es si el sí o el no, sino los efectos que podrá tener este cambio, de este viraje en las decisiones respecto a la aeronáutica en los próximos años. ¿Cuál es la visión que tiene usted, doctor? Bueno, primero hay que decir que el primer efecto directísimo, ya lo vimos desde el domingo por la noche, es sembrar desconfianza en los mercados, tantos cambiarios de la moneda, bursátiles, como en las calificaciones cara a la seguridad de la inversión extranjera en nuestro país, tanto directa como indirecta. Segundo efecto que me parece a mí directísimo es un retraso que se va a dar en el desarrollo de la conectividad, muy necesaria para el aumento de las actividades económicas en todas las partes del país, o como consecuencia también de negocios que se hacen a través de la conectividad aérea fuera del país, pero que redunda en la generación de riqueza en nuestro país. El transporte aéreo vino a revolucionar la forma como se hacen negocios, cómo se desarrolla el turismo, y para eso es necesario vamos a explicarlo, si se puede de una manera gráfica, con una telaraña lo suficientemente segura en altura y en velocidad, que son las vías aéreas, las aerovías, que se plasman en cartas de navegación. Y en ese sentido, pues desde hace 35 años se está denunciando que la zona metropolitana del Valle de México pues está con niveles de saturación que no convienen, ya no solo para ampliar y satisfacer una demanda, sino por cuestiones de seguridad aérea. La actividad de la aviación, tanto comercial, cara a pasajeros como a carga, tiene como núcleo de su planeación y de su desarrollo dos aspectos de seguridad. En la jerga de la industria se conoce como el safety, la primera, que tiene que ver con la seguridad operacional, que no nos falle ningún tornillo, que no haya problemas de colisión o abordaje en el aire entre aviones, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, que se conoce como security, todo lo que tiene que ver con el tema pues, de evitar intervenciones o actos ilícitos dentro de la aeronave, mientras está en el aeropuerto, en plataforma, antes de despegar o después de despegar, etcétera. Por eso, pues los pasajeros se someten pues a un proceso de revisión y de seguridad, porque sabemos pues que la aviación es el transporte más seguro del mundo desde el punto de vista operacional, pero pues que también se puede ver amenazado, ¿no? Por toda la ruta crítica que sigue su operación. Y en ese sentido, Texcoco pues era claramente una apuesta y se ha elegido como la víctima mortal de un proceso distinto. A mí me parece, Miguel Ángel, que el proyecto del aeropuerto de Texcoco es la víctima mortal de una medición de fuerzas que se hace desde el punto de vista político, no legal, frente al nuevo gobierno entrante, frente a la clase dominante empresarial y la antigua clase gobernante, donde efectivamente el pretexto es, o lo que se señala es la corrupción. Y hay corrupción, pues hay ya un marco legal para combatirla, para perseguirla y para procesarla, pero obviamente eso es largo, eso es costoso y eso genera desgaste. Y el gobierno entrante elige la vía política para dar un golpe mediático que resuena y que afecta necesariamente pues los proyectos de inversión de mucha gente, donde bien puede haber corrupción, pero hay otras maneras de combatirla, Miguel Ángel. Claro, sí, evidentemente aquí es claro que no se necesita dejar de hacer un proyecto, una obra de esta dimensión y mejor administrativamente pues hacer una revisión, una auténtica auditoría y poner las cosas en su lugar. No tiene que ir contra la obra en sí misma, sino en cuanto a los vicios que hay alrededor de ella. Sobre todo que se escoge un cuadrilátero y que al final, aunque se logre el objetivo que se persigue, el daño colateral es muy grande. En todo conflicto hay un daño colateral, pero en este caso, al cobrarse como víctima el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ya no solo por su avance y el dinero invertido, sino por el retraso que representa cara al desarrollo de la industria y de las industrias que paralelamente dependen de la industria aérea, pues es una víctima que nos acaba afectando a todos los mexicanos, ¿no? Quizás claro, sirve para el objetivo inmediato del gobierno entrante de confirmar su autoridad administrativa, política y en un futuro ya investidos a partir del 1 de diciembre legal,
pero tiene un costo altísimo para todos los mexicanos. Así es. Pues Rodrigo Soto Morales, doctor en Derecho de Seguridad Nacional y Derecho Aeronáutico, le agradecemos mucho este comentario, esta exposición de hechos que nos pone en claro que no tendría que haberse castigado al país. En todo caso, lo que hubiera, pues castigarse a los funcionarios o a los empresarios que hubieran tenido por ahí algún interés extra natural del tema de lo que es una construcción, y además, por supuesto, cualquier mecanismo que huela a corrupción. Pero de ahí a retirar una obra, creo que sí hay una gran distancia. Le agradecemos mucho, doctor, muy amable. Un gusto, Miguel Ángel, un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias.